Queridos amigos de Pisando Tierra, bienvenidos nuevamente a este encuentro para tratar de entender la economía de Venezuela. Y hoy nos vinimos a Secodap y estamos con su coordinador general, Carlos Trapani, porque hace unos días conversábamos con él y él decía que cada cosa que ve en la calle, cada cosa que estudia, trata de ver cómo incide en el tema de niños, niñas y adolescentes. Y hoy le queremos preguntar cómo ha incidido en la calidad de vida de las niñas, los niños y los adolescentes venezolanos la recesión económica que vivimos y la crisis multidimensional atada al tema económico. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, un gusto acompañarte. Carlos, ¿son los niños, niñas y adolescentes los más afectados por la crisis económica? Claro, porque pareciera que la recesión económica, los problemas económicos es un problema que afecta a los adultos, donde los niños no tienen ningún tipo de malestar, consecuencia, y no es así. La vida económica, la vida política, social, cultural, toca a los niños, pero lo toca de forma distinta. Solo que muchas de las problemáticas que afectan a los niños desde lo económico están invisibilizadas. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema de salarios en el país, tenemos una pérdida de la capacidad de compra del salario, más una inflación, más una dolarización de facto que ha afectado a todas las familias, sin ningún tipo de distinción. Evidentemente eso afecta al presupuesto familiar. Y eso es que afecta, por ejemplo, que los padres no tienen cómo mantener su hijo en educación privada, o han bajado la calidad de los alimentos, hay más limitaciones para poder ejercer la recreación o esparcimiento en función a años anteriores, ha bajado, por ejemplo, los controles médicos de salud, odontológicos, entonces hay una afectación donde los niños van perdiendo también calidad de vida. La calidad de vida no solo la pierde el adulto, también se compromete el niño. Las cifras del COVID 2022 hablan de una desatención de 1.500.000 niños en el tema escolar entre los 3 y los 17 años. Eso es parte de la falta de asignación de presupuesto. Recuerdo que en algún momento dijiste, sin presupuesto no hay políticas públicas. Y no pareciera que no hay políticas públicas específicamente para el sector de los más pequeños. Sí, la ley, ni siquiera porque lo pide Secodap, la ley dice que los niños son prioridad en la asignación de recursos públicos, y a la hora de yo definir políticas públicas, el Estado en sus distintos niveles, nacional, estatal o municipal, tiene que priorizar recursos que garanticen los derechos de los niños. El tema educativo es un tema que ha venido en franco deterioro. Antes de la pandemia el sistema escolar estaba muy maltrecho y la pandemia profundizó las dificultades y los problemas. Creo que iniciamos un año escolar con muchas dificultades, con un gremio docente que está por muchos años reclamando reivindicaciones que son justas, que son legítimas, que son pertinentes y no han tenido respuesta. Y eso pasa por lo económico. Y eso al final termina afectando a los niños, claro, que son los que reciben el servicio de esos maestros. Porque las escuelas no solo se están cayendo por los techos o por la falta de servicios públicos, también se están cayendo porque no hay docentes. Entonces, hemos visto en escuelas, por ejemplo, cómo resuelven estas problemáticas. Contratan docentes jubilados, hay menos horas de clase, menos días de clase. Nosotros hablamos de inicio de año escolar de horarios mosaicos, es decir, escuelas que tienen 2 días de clase y el resto de los días los docentes se dedican a otras actividades para poder completar sus ingresos. Eso no está formalizado, pero es una práctica recurrente, sobre todo en el interior del país. Vemos, por ejemplo, cómo hemos tenido muchos casos en Secodap, padres que no pueden seguir pagando la educación privada de los niños, donde se han acumulado deudas, donde hay muchísimas dificultades, donde el sistema público de educación, la educación oficial, no ofrece las garantías en términos de calidad, prosecución, para que un papá tome la decisión de pasar de un colegio privado a un colegio oficial. Entonces son muchos los retos que tocan a los niños. Y fíjate que también el contexto económico hace que la escuela pierda atractivo, porque yo adolescente tengo que trabajar para cubrir mis necesidades básicas y contribuir al presupuesto familiar. Entonces también la crisis económica conlleva a un tema de deserción escolar. O, por ejemplo, los padres que no le alcanza el dinero, o que trabajan doble o triple jornada, que tienen niveles de estrés, de angustia, de cansancio, de frustración, todos son factores que inciden en la violencia contra los niños. Se trata de una cachetada, un grito, un golpe, probablemente hay un problema en la salud mental, que hubo toda esta debacle y todas estas limitaciones que tienen las familias venezolanas. El tema, hablabas de la deserción escolar, el tema trabajo infantil
cómo ha venido evolucionando a partir de precisamente los inconvenientes económicos que ha tenido el país. Desde el punto de vista estrictamente legal, hay unos derechos que protegen al adolescente trabajador. El adolescente pudiese trabajar en Venezuela a partir de 14 años, previa autorización del Consejo de Protección y un estudio de qué va a trabajar. O sea, que haya remanente de trabajo y educación, que el trabajo no lo coloque en riesgo, y unos derechos especiales para el adolescente que trabaja. De haber un contrato de trabajo, seguridad social, incluso tiene derecho a la huelga, a la sindicalización. Teóricamente, nosotros no sabemos en términos prácticos cuánto se implementa de forma efectiva estos derechos. Pero el problema no es el trabajo formal. El problema en Venezuela es el trabajo informal, o que se hace en forma incluso de esclavitud moderna. Trabajo en vertederos de basura, pimpineros de combustible. En el estado de La Guaira, por ejemplo, hemos visto pimpineros de agua potable por la ausencia de agua potable. Entonces son los niños quienes trasladan bidones, botes de agua. Eso es una actividad que ocurre. Todo lo que tiene con el turismo sexual, la explotación sexual. Entonces, cómo la sexualidad se utiliza como una mercancía. O sea, bueno, cuando vemos las problemáticas de los niños, es como un cuero seco, por donde tú lo pisas se levanta de otro lado. Entonces, esos son los impactos a veces invisibles en la vida de los niños. Entonces, después nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay acoso? ¿Por qué los niños, bueno, son violentos? ¿Por qué los niños son apáticos? Bueno, hay un contexto general, social, familiar, escolar y comunitario, bueno, que no le garantiza condiciones mínimas para que el niño alcance su máximo desarrollo. En una de las cifras que maneja SECODAP es el tema de salud. Hay una cifra terrible de la muerte de niños en centros de salud por problemas. También hablan de los cuidadores, pero también de falta de insumos por la deficiencia de los centros de salud. O sea, es general, pero el tema de los niños también es como que pareciera más escandaloso por tratarse precisamente de niños. En SECODA, conjuntamente con la Red de Derechos del Niño de Venezuela, hicimos un monitoreo y lo hacemos permanentemente. Para el periodo de diciembre de 2022 a julio de 2023, nosotros identificamos 116 muertes de niños en centros de salud que mueren por carencia de insumos. ¿Ese dato es representativo a nivel nacional? No. ¿Representa la totalidad de los casos? No. Pero lo que rescatamos son los patrones y las tendencias. Bueno, como la precariedad en el sistema de salud o en los sistemas públicos, bueno, tiene un impacto también en los niños. Carlos, la discusión política en el país como que acapara toda la opinión pública o buena parte de ella. Se acaba de firmar un acuerdo en Barbados. Y recordando esa frase tuya que habla de dónde están los niños en cada una de esas cosas, la negociación política, ¿por qué tú crees que la negociación política ha dejado de lado, digamos, ese tema tan sensible que pudiera además ser un punto de coincidencia dentro de una negociación? Bueno, yo creo que parte por un tema primero de desconocimiento, ¿verdad? El no ver al niño como un actor social fundamental en la vida de un país. El niño no es un futuro ciudadano, es un ciudadano actual. Entonces, si no invertimos en los niños, comprometemos el capital social de un país. Eso implica la generación de relevo, la fuerza de trabajo, quien realiza investigación, quien realiza trabajo administrativo, trabajo en la industria. Entonces, invertir en los niños es invertir en el país. Pero lamentablemente los tiempos políticos no son los tiempos de la infancia. Entonces un niño no puede esperar que actores políticos se pongan de acuerdo. El niño tiene que comer hoy, necesita la escuela hoy, necesita jugar hoy. Y lamentablemente en toda esta disyuntiva política que tenemos tantos años, los niños han sido los grandes impactados y los grandes invisibles en la historia. Ahí el llamado, bueno, que los actores políticos, independientemente de su postura o su tendencia política, prioricen la protección de los niños, porque a todos nos interesa, más allá de mi postura política, es que los niños estén bien y que estén protegidos. Entonces, creo que el tema de infancia puede ser un tema que genere consenso, pero consenso funciona a la resolución de los problemas que están afectando a los niños. Podemos diferir incluso en las causas de por qué los niños están como están. Pero el problema está. Entonces, en función al problema que está, que reconocemos, bueno, cómo lo podemos abordar y en función a eso, construir comunidad y fortalecer el tejido social. Carlos, si les tocara hacer un menú o una lista de políticas públicas prioritarias para el tema de los niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles serían, digamos, esos tres ejes fundamentales que el Estado debe abordar? Mira, sí, yo como defensor podré priorizar un derecho frente a otro, me resulta casi imposible. Nosotros partimos de una integralidad de los derechos.
Venezuela tiene una mora muy grande en materia de infancia. O sea, dimos un avance importante con la aprobación de la LOGNA en el año 2000, con su entrada en vigencia, pero nunca avanzamos en un plan nacional de infancia. O sea, una mirada estratégica de cómo veo yo a los niños a corto, mediano y largo plazo, y donde haya políticas sociales básicas que protejan a los niños. El énfasis de la LOGNA no es atender la vulneración, el énfasis de la LOGNA es evitar la vulneración. Entonces, si tuviésemos que dar un conjunto de recomendaciones, yo creo que el primero tiene que ser reconocer que los niños son sujetos de derechos, son actores clave, donde los adultos y las autoridades tienen obligaciones fundamentales. Creo que ese es el primer paso. Creo que el segundo paso tiene que ser un sistema de información y datos que nos permita identificar cuánto hemos avanzado, cuánto hemos retrocedido, dónde estamos estancados en la protección de los niños. Creo que tiene que haber un fortalecimiento institucional del Estado para cubrir las demandas que imponen los derechos de los niños. Un Estado que tenga capacidad de respuesta, capacidad de atención, capacidad de promoción, capacidad de abrir espacios de participación, un Estado que rinda cuenta a los niños, un Estado que invierta. Requerimos un fortalecimiento institucional integral. Y después, bueno, hay áreas muy sensibles que tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con la identidad. O sea, el derecho a la identidad es uno de los derechos más vulnerados en este momento y pareciera que no hay ningún doliente frente a eso. Entonces hablamos de una integralidad de derechos en sus distintas áreas: supervivencia, protección, desarrollo y participación. Y el tema que nos preocupa como sector es el tema de la violencia. Y un niño víctima, bueno, es una señal de alarma y de reflexión para el país. Y un adolescente que sea victimario, que esté incurso en algún tipo de delito, también es una prueba clarísima que siendo niño no se protegió. Entonces es una mirada integral y que la construcción de estas políticas públicas se haga de un enfoque participativo, donde puedan participar las comunidades, los gremios, los institutos universitarios y los propios niños y adolescentes, que son quienes mejor saben cuáles son los problemas que los afectan. Para cerrar, Carlos, le quiero preguntar sobre... Venezuela tiene distintos países, pero si pudiéramos dividirlo en dos, está el país urbano y el país rural. La realidad de los problemas de los niños en la ciudad, de alguna manera, está por lo menos menos invisibilizada. Pero el tema de la crisis y de violencia, desatención del niño rural es muy grave. ¿Cómo la han medido ustedes? O sea, ¿cuáles son los problemas que identifican en ese sector? Yo creo que la realidad de Venezuela es muy desigual. Nosotros tenemos una desigualdad muy profunda y muy marcada. Es que ni siquiera la realidad de los niños en la ciudad es la misma. Dentro de la misma ciudad pues, podemos ver diferencias, dependiendo del sector, la urbanización, la parroquia o la comunidad que se trate. Pero sin duda lo que hemos identificado en SECODA, desde el área psicosocial, desde el área jurídica, desde el área de comunicaciones y protección, mientras más me alejo de la capital, más desasistencia hay, más vulneración hay, más problemas hay. Entonces, muchas de esas omisiones del Estado las asumen otros organismos no estatales, por ejemplo, grupos armados, crimen organizado, y se aprovechan de esas necesidades. Entonces, es muy difícil el contexto del interior del país en términos de gasolina, electricidad, gas doméstico, servicios de salud, servicios educativos. Hemos identificado, por ejemplo, en el estado Sucre, la ausencia de servicios de salud mental, o en el estado Amazonas, o en el estado Apure. Entonces, un niño que está deprimido, un niño que tiene una alteración en el estado de ánimo, un niño que tiene una ideación suicida, no tiene dónde acudir en lo público para poder recibir algún tipo de atención. Entonces, lo que se refleja en nuestra realidad territorial es una profunda desigualdad entre los que están en la capital y los que están en el interior del país. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por atendernos y por hacernos pisar tierra y cómo empezar a leer la crisis económica dentro del tema de los niños, claro, niñas y adolescentes. Y yo creo que el llamado es que no estamos condenados a la violencia, no estamos condenados a la vulneración, no estamos condenados a normalizar lo que no es normal y que afecta a los niños. Solo que requiere voluntad política, que requiere compromiso, requiere que sean acciones sostenidas en el tiempo y requiere formación. Y que esos espacios, bueno, cuenten con la participación de los propios niños y adolescentes, que son los protagonistas de su propio desarrollo. Muchísimas gracias, vale, Carlos. Chévere. Con ustedes, amigos de Pisando Tierra, hasta la próxima. Muchísimas gracias.